energía solar en Aragón. 10 años de experiencia. Energía limpia, energía infinita. Te asesoramos, te financiamos y te informamos de las subvenciones disponibles. Tu nueva vida energética a tu alcance. Calle Riglos 1, Zaragoza. Vanesport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vanesport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día y en la tuya. Cocinas Coem. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a las 7 Televisión Zaragoza y por supuesto a este programa, a Sportsala. Hoy alcanzamos ya el programa 2276 y dejamos atrás una semana esa fecha donde este programa cumplía 35 años en antena. Pero bueno, nosotros seguimos porque tenemos que, por supuesto, ofrecerles toda la información del fútbol sala como lo llevamos haciendo durante tantos años y por supuesto también decir que tenemos aquí con nuestro compañero Alfonso Calvo. Alfonso, muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos también un invitado especial, como es Dani Salanova.
buenas noches. Buenas noches. Todos es conocido porque es un hombre que entrena el Pinseque. Le llaman, es incombustible, le llaman el Ferguson de aquel del Arsenal que se pegó toda la vida allí, no había manera de... Bueno, ¿Verdad pues, que no? ¿Quieres el Luis Costa? Luis Costa, sí. ¿Ves? Ah. Siempre... Pero me llaman el Ferguson, tienes razón. Sí, ya lo porque sé. Ya lo sé. Vuestro amigo Alberto Salvo me llama Ferguson. Bueno, pero Luis Costa siempre también tiene en el Real Zaragoza un corazón puesto, un puesto importante, porque es una persona que evidentemente es del Zaragoza, siempre lo será, y siempre que se le ha requerido sus servicios, además con buenas siempre aportaciones, haya estado dando un paso. Por lo tanto, en Pinseque lo mismo, pero en este caso con Dani Selanova. Bueno, vamos a empezar a hablar de tu trayectoria, porque estamos hablando del incombustible, tal. ¿Cuántos llevas al frente del equipo? 17 temporadas. 17 temporadas. ¿Y no te echa nadie? Sí, ha intentado irme 2 veces, pero he tenido que volver. Ahora, el problema no es que lo echen, el problema es que se quiere ir. Y no hay manera. Ese es el problema. Y no hay manera. Bueno, como me va a echar mi mujer de casa. Eso es lo que te iba a preguntar, que digo, la familia como... La lleva bien, Le gusta en el Pinseque deporte. viene y muchos viajes, mi mujer viene y mi hija también, porque viene con los amigos, tiene 17 años y vienen muchos viajes y al pabellón van todos sábados cuando jugamos en casa. O sea que de alguna manera ya saben lo que es. Sí, Se han acostumbrado. Se han acostumbrado. Bueno, Oye, una pregunta, que es que porque tu nombre es José Ramón, Sí. ¿por qué te llaman Dani? Bueno, ya lo he explicado muchas veces, lo voy a explicar una vez más. El jugador este del Atleti de Bilbao, Dani el Ruiz Sí. Bazán, pues yo era crío y jugaba con el 7 al fútbol y me decían que me parecía a él. Y entonces empezaron a llamarme Dani y con Dani me quedé. Vale. Pues, satisfecha Aclarado. la curiosidad. no, pero pues, Dani es una institución también en el Atlético Bilbao, ¿eh? Correcto. Sí. No nos olvidemos, ¿eh? Es que todo el mundo dice, si se llama José Ramón, ¿por qué Correcto. le llamáis Dani? Pues ya te lo digo, por el jugador del Atleti, Daniel Ruiz Bazán. Tú te llamas Alfonso Calvo y más conocido como el Interruptus. Siempre quiero decir que de todo tiene que haber Aguanta, aquí. Héctor, aguanta, que lo que Bueno, tenemos que aguantar tú Bueno, y vamos yo. al tema deportivo. Una nueva temporada. Prácticamente la pasada tal vez no fuera una de las, para decir, he terminado contento. Bueno, no terminamos contentos porque las expectativas eran grandes, ya que veníamos de 2 años que habíamos estado segundos y terceros y habíamos jugado el playoff y estuvimos a punto de eliminar al Lugo y ya habernos metido en el último partido para ascender. Y el año pasado pues habíamos hecho una buena plantilla, pero la verdad que o no la supe manejar bien o bueno, al final nos quedamos sextos, que dentro de las expectativas pues no estuvo bien. No teníamos muchas expectativas y no logramos el objetivo que era por lo menos entrar en el playoff. Esos objetivos normalmente en Pinseque tal vez vienen determinados por una cosa muy importante y es la aportación de la gente de allí, la cantera, ¿no? Es algo que prácticamente vosotros no recurrís a mucha gente de fuera de casa. No, ahora de hecho tenemos, no sé, 7 o 8 jugadores en el primer equipo de Pinseque, nacidos en Pinseque. O sea que la cantera y después pues el pabellón va muchísima gente, incluso este sábado que era el día del Pilar, está el pabellón prácticamente lleno, que eso tiene mucho mérito, la verdad. Y la verdad que para un pueblo tan pequeño, pues el fútbol sala ahí es una institución, todo el mundo va al fútbol sala, el sábado por la tarde es un día especial, todo el mundo ya pues a partir de las 4 a las 5 a tomar café y al pabellón. ¿Cómo funciona ese tándem con Alberto Salvo? Estupendamente. Tú sabes, sí, ¿no? Estupendamente. A ver, discutimos mucho como tú y Alfonso, pero esto es como los buenos matrimonios. Al final siempre llega. Sí. No lo digo porque Alberto Salvo, para que la gente no sabe, que fue en Aragón, ya no me acuerdo, me atrevo más, pero primer internacional. el primer profesional Sí. de esto, que ya tenía su salario, que tenía su Tanto de jugador como de entrenador, pues ha sido internacional, también español. Eso es, de jugador era muy buen jugador y de entrenador pues ha sido en categorías así de senior, solo ha estado creo en
en Molina de Aragón y poco más, y en Pinseque alguna vez que tengo que coger el equipo, pero en categoría base, pues una institución. Y la verdad que yo, pues hablamos mucho y le pregunto muchas cosas, y de hecho, pues en el descanso yo cuando entro al vestuario ya me está esperando en la puerta y hacemos algún comentario, Bueno, tenemos mucha relación. Vamos a hablar ya de esta temporada, porque ya empezaste, bueno, que os salíais, ahora habéis cogido el pico bajo, os habéis vuelto a... Sois el equipo del 7. Empezamos, la verdad, la Copa ¿Por qué Aragón, esos dientes de siempre? la Copa Aragón muy bien, ganamos los 2 partidos 8-1, creo. Después el primer partido ganamos a Naitasuna 9-1, un equipo que me sorprendió que le ganásemos tan fácil. Después ganamos en Kel 0-7 y después pues el día al Colo, la verdad que todo lo que se nos pudo dar mal se nos dio mal, pero yo creo que merecimos bastante más, y el día del Tauste nos pegaron un repaso de mucho cuidado. Si me preguntas por qué, no lo sé, la verdad es que ellos salieron con más ganas, con más intensidad, y como ya os dije, del minuto 1 al 40, o sea, nos dominaron en todos los aspectos del juego, en todos. Oye, tú has notado mucho, porque este año has tenido 3 bajas que eran importantes, ¿no? Como era la de Pavel, la de Chaparro y la del portero... Cameros. David Cameros, ¿no? Sí. ¿Lo has notado mucho? Hombre, pues yo pensaba que lo íbamos a notar más. La verdad que Chaparro, bueno, los 3 fueron importantes, pero la verdad que lo hemos suplido, hemos fichado a Marcos, el chaval de Almonacid, Sí. Muy buen jugador. Y portero, la verdad que tenemos un chico de Pinseque de 16 años, que empezó en Pinseque, después se fue al Sala 10 y ahora ha vuelto, es juvenil del primer año. Y bueno, la verdad que tomamos la decisión entre Alberto y yo, entre fichar un portero así veterano, que a lo mejor jugase menos y después tuvieras problemas, pues dar la oportunidad a un chico de casa. Y comparte el juvenil con nosotros, entrena con nosotros, con el entrenador de porteros, y bueno, y cuando tiene la oportunidad juega, y cuando no tiene la oportunidad, pues... Pero como juega en el juvenil, pues hemos tomado esa decisión que vaya creciendo. No, pero La verdad que lo hicimos con Dani Álvarez también, que debutó con 16 años y está en primera división. ¿Qué resultado da? Entonces, bueno, tienes una plantilla pues con mucho nombre. Tienes Iván Quintín, a mí hay un jugador que me encanta como es Ángel Gascón. estamos muy contentos con la plantilla, la verdad. Y esa plantilla ya es... Este año es para decir, ¿entro ya en playoff? Hombre, es el objetivo. Entrar en playoff. No nos vamos a quitar el objetivo, vamos, ni la presión. O sea, el objetivo es entrar en playoff a todas luces. Tenemos una buena plantilla, hay muy buenos equipos. El equipo que vino el sábado, échatelo a los hombros. El equipo de Ibarra con Rafa Usín, con paraguayos, colombianos, bueno, increíble. Pues esa categoría se mueve mucho dinero, ¿eh? Sí, y ese equipo sobre todo, el que vino el sábado, tiene un presupuesto bastante, de hecho para fichar a Rafa Usín, no creo que esté por... Sí. Y es un fichaje importante. joder, hace 2 años está con la selección española, te quiero decir. Bueno, la selección española... Ya, también, vale. Vamos a dejarlo No, ahí. bueno, Vamos a dejarlo ahí. pero que es un gacho que igual lleva 300 partidos en primera división, Rafa Usín, que no estamos hablando... Y en esta categoría lo que dices tú, se mueve. Tafalla también tiene un buen equipo, también ha fichado 2 o 3 jugadores que han estado en primera división. Sí. Pero bueno, nosotros no nos tenemos que quitar la presión porque tenemos muy buena plantilla y después en nuestro pabellón pues tenemos que hacernos fuertes y estar arriba. Tenemos que estar arriba. El objetivo del playoff, que como bien has comentado, me parece un objetivo importante y sobre todo tener la valentía de poderlo decir, que se va por ello, porque hay mucha gente, primero mantenernos y luego ya veremos. No, si hay un objetivo claro, ese objetivo es el que hay que ir a por él. Entrar en el playoff, chico, yo ese playoff no sé quién lo ha debido confeccionar. Este tuvo que tener una mala noche, se levantó al día siguiente y dijo, voy a hacer este playoff y no sé qué le salió allí. Ese playoff es más difícil ascender que vamos. Que terminar la carrera de ingeniero de caminos, ¿eh? Sí, bueno, de los equipos ya hemos dicho que Tafatrans, pero a mí Ibarra le ha tocado ahora el Tres Ríos en el... no lo sabía, fíjate. Sí, en la Copa del Rey le ha tocado, o sea, es un equipo... A mí, yo no sé si en ese equipo, en Ibarra, seguirá jugando porque a mí me encantó.
tú y yo estuvimos viéndolo, Sí. un portero, Dani. No sé cómo se llaman, pero tiene 2 porterazos impresionantes. 2 porterazos me encantó. impresionantes. Y de los que tú has estos, ¿cuál Ciervana? Hostia, Ciervana, es que Ciervana en su campo además tiene un hándicap que juega los domingos por la mañana, que es una putada, porque si no vas a hacer noche te tienes que levantar a las 6:30 de la mañana, ya es diferente. Y en casa es un equipo muy muy fuerte. Y después está usted, que no ha empezado bien, pero el año pasado fue campeón. Y fue campeón, Yera prácticamente no jugó, Yera ya está jugando, han fichado a Pasamón, sí que es verdad que les falta Trasovares, pero Y un poco de experiencia. En el momento que despierten será un equipo difícil de... Además en su campo también son un equipo muy intenso, va mucha gente, entonces estará arriba también. Y Quinto también tiene que... Quinto yo es que lo conozco menos, conozco a algunos jugadores, pero tampoco a ver cómo se adapta la categoría, todas esas cosas, pero vamos, también, y tienen muy buen entrenador, Carlos. muy buen entrenador. Sí. Y para mí habrá siempre un tapado, y en este caso yo, por lo que lo seguía el año pasado, cuando estaba el Almonacid en el grupo catalán, valenciano, Picasen. Me han hablado muy bien de, Marcos nos ha hablado de ese equipo bastante bien. Por eso, yo lo seguí el año pasado y... Nos ha hablado muy bien de ese equipo. Sí. Y después otro tapado, el Colo, que aún ha perdido. No, Entre Ríos está arriba del todo, Sí. ya está claro. Ha perdido, que también tiene mucho mérito, con gente muy joven, mezclada, pero bueno, con gente muy joven mayoritariamente. Después está San Pedro y Alberto García, pero bueno. Y mirando al juvenil tuyo, ¿qué tienes? Es que el juvenil nuestro este año, el 90% son muy jóvenes. Hay muchos de primer año y muchos de segundo todavía. Suben a entrenar, de hecho ya el día de la Anaitasuna debutaron 2 chavales del juvenil, suben a entrenar con nosotros, cada día pues van rotando, suben 2 diferentes y la verdad que tienen muy buena pinta. Yo creo que este año el juvenil de Pinseque, la verdad que ha sido una pena el descenso, pero yo creo que va a ascender además. Hemos fichado un buen entrenador también. ¿Quién? Miguel Ángel, uno que estaba en... Miguel Ángel, es que ahora el apellido no... que estaba en el Sala 10, que llevaba al cadete que fue campeón de Aragón. Vale, sí. Canoso. Sí, ya sé quién es. No recuerdo también el apellido, lo conozco. Nos ha sorprendido, muy buen entrenador. Experiencia, ¿eh? Y muy buen entrenador, trabajando muy bien, con mucha ganas, la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Bueno, y háblanos un poco del partido del otro día. ¿Duro no? Joder, pues el partido del otro día... 10 tarjetas. Duro, chulo y bien cuando ganas, porque el día del Colo B también fue muy chulo, pero perdimos. Fue más chulo para el Colo B que para nosotros. Ya. Para el espectador muy, muy bonito, pero claro, para el que gana más bonito. La verdad que fue un partido de poder a poder, muy intenso, lo que has dicho tú, muchas tarjetas. 10 y una roja, ¿no? Sí, una roja a Javi Zaguirre, al nuestro. Sí. Ahí casi se nos va el Pero partido. Javi ya se ha quedado con vosotros, ya no vuelve al Sala 10. No, ya es nuestro. Ya es nuestro. Sí. La verdad que casi se nos va el partido, vamos 3-3, nos metieron el 4-3, prepararon una jugada para Rafa Usín, nos metió un golazo tremendo. Pero quedaban 8 minutos, la verdad que fue un palo ese gol, la expulsión del gol. Pero bueno, nos repusimos bien, le dimos la vuelta y al final pusieron portero jugador con 5-4 y robamos y metimos el 6-4, pero el partido fue precioso. ¿Y este fin de semana dónde vais? Que no recuerdo dónde Vamos vais. a El Álamo. No. El Álamo. Sí, a Madrid vais, sí, es verdad que no me acordaba. Y te he preguntado cómo estás viendo al resto. Yo, chicos, no sé, no he visto más este año. ¿Al resto aragoneses o Sí, resto de...? Bueno, esta jornada ha sido Entre Ríos, piense que ganan sus partidos, tienen la victoria, y Quinto y Tauste, aunque no consiguieron puntuar, pero se quedaron a un gol. Sí, y Tauste... Yo, Quinto, ya te digo que no lo he visto, pero Tauste me sorprende porque el día que jugó contra nosotros, si jugase todos los días igual, ya te digo, a nosotros nos pasaron como un camión, o sea, no nos dieron ningún tipo de opción. Lo que pasa que me extraña los resultados que está haciendo. Pues yo hablé ayer, no, antes de ayer, hablé con Raúl Izquierdo, con el que suelo mantener mucha relación, porque consultábamos el partido y me dice, a ver, ha sido muy intenso, pero tenemos un defecto, defendemos bien,
pero nos está faltando encontrar el gol. Y es que el gol hoy se paga, ¿eh? Pero hoy siempre. Es que Hoy el gol se paga. En el fútbol, en cualquier deporte, el que tiene gol gana partidos. Eso Claro. eso es evidente. Y tú tienes gol. Mucho gol. Mucho gol. Nosotros tenemos mucha pegada. Mucho. Además, Ángel ha venido, vamos, como una moto. Creo que lleva 14 goles o 12 goles, no sé, un montón de goles lleva ya. Es que lo que no sé lo que le pasó a Ángel, que no llegó estuvo en la primera división, pero no despuntó. Yo no sé si es que, como suele pasar siempre, la falta de confianza, porque yo les llamaba, dicho entre Pero comillas, la falta de confianza propia o de No, quien dirigía el club. Yo creo que propia tuvo bastante falta de confianza. Yo porque hablé con gente que entonces están dentro del club y pensaban que tenía más potencial del que él dio y yo creo que él, no sé, no tuvo confianza en sí mismo como para decir voy a arriesgar. De hecho, cuando nosotros lo pedimos cedido, no lo querían dejar, pensaban que podía aportar bastante. sí, Pero él no se encontró cómodo en ningún momento. Pero a mí me parece un jugador Sí, como algo Pino. es el que... en segunda división. El año que estuvo en el Colo metió 30 goles, ¿eh? Sí. O sea, te quiero decir. Y a mí otro jugador que me encanta es Iván Quintín. Iván Quintín, Fenómeno. es que fíjate, es otro jugador que tampoco ha tenido esa... Ha sido el equipo ascensor, o sea, ha estado en equipos que Mira, todos ha ascendido. Ha dado la casualidad que en el Congreso de Entrenadores de la ANES he coincidido con los dos entrenadores que tuvo cuando ascendió a Primera División. Y No fue Valdepeñas, ¿no? Valdepeñas, que me dijo el de Valdepeñas que no lo veía con suficiente salida de balón en Primera División y por ahí, y el de Segovia, que me dijo que se había arrepentido de no haberlo renovado. Y Silva luego se fue a Italia y ahí estuvo varios años, pero tampoco... Es que, a ver, lo de ir a Italia es... Al final, lo de ir a Italia parece que vas un poco... Y Quintín me contaba cosas De vacaciones, de entrenamientos y de cosas que no tienen sentido en el fútbol sala español, no tienen sentido. Bueno, algún día sí, nuestro querido amigo que estaba haciendo las giras por Arabia y toda la zona del Felipe Guadalajara, Licena. ¿algún día vuelves a hacer cargo del Tauste? No, del Tauste no creo. ¿No crees tú que no? No creo. Yo lo digo porque si No, os yo- enfrentáis dos amigos... No, pero creo que somos muy amigos y de hecho quedamos de vez en cuando está aquí en Tauste, pues quedamos a tomar café y nos vemos y por ahí, pero yo creo que en el Tauste no. No, yo tampoco... Creo que no, ¿eh? Yo tampoco lo veo en el Tauste Bolita Tauste, ¿no? Bueno, No. tantas cosas Hombre, no sé. nunca se sabe, que la vida da muchas vueltas y cambia mucho. Yo lo he oído, yo es que he oído un rumor, digo, un día que vuelva a gente de Tauste, habría que hablar con Félix para que de alguna Bueno, pero manera... ahora está Carlos que lo está haciendo bien. Hombre, ya no estamos hablando de mañana, de mañana. No, pero... Pero yo creo que no, Antonio. Yo... Además, Félix ahora está muy bien conceptuado en Cuba, está muy bien conceptuado, o sea, fíjate, además el otro día hablaba yo con él, no sé, al final no he logrado jugar la Supercopa contra el equipo de Pato, el que fue entrenador Sí, de sí, Rivera de Pato, Navarra Pato, y de Interview y esta de última vez. Inter, no, al final no sé cómo... Hace ya igual 2 o 3 semanas que no me mando WhatsApp con él, No. con Félix. Bueno, vamos con el resto de la jornada, si te parece. Sí. Ya- Vamos, el Tauste ya lo hemos comentado. Y el quinto, pues esa es una derrota de las que verdaderamente hacen daño. Porque, a ver, si tú metes 6 goles, dices, joder, que es difícil que pierda un partido. Pero si te meten 7, es mucho más difícil que tú lo puedas ganar. Entonces, ahí, además empezó bien, ¿no? Empezó adelantándose, llegó hasta con un 2-0. Pero ahí faltó una de las cosas que suelen hacer mucho los equipos, pues fue la intensidad defensiva, ¿no? Y los navarros fueron remontando y al descanso se fueron 5-4, pero al segundo tiempo... Es que este grupo, calidad igual no tiene tanta como otros, pero intensidad es brutal, ¿eh? O sea, y el San Juan ha perdido jugadores buenos, pero es que corren, no, te da igual que vayan 3-0 perdiendo, es que no dan un balón por perdido, es que es un equipo tremendo de intensidad, bueno, como la mayoría de este grupo. Sí, pero... Este grupo, después cambiar de grupos
y ves que tienen más calidad, pero bueno, no corren ni la mitad que en este grupo. Fíjate, llevaba una ventaja de 5-4 y una jugada de esas tontas, tontas, pues te hacen el empate a 5 y eso pues para un equipo que viene, que les van remontando, tú sabes lo que le pasa, ¿no? Que no se va para arriba, no sé lo que La se cabeza, va. la La cabeza se vuelve loca y se va para abajo y así le sentó tan mal que San Juan le remontó a 6-7 y el Entre Ríos, pues, como hemos dicho, ese nuevo. Y le costó mucho, venció 4-5 en la quien le venció aquel. Y tú has estado en aquel y 0-7 ganamos, pero... Sí, pero me dicen que es una pista muy peligrosa. El resultado también, te digo que el resultado es engañoso, que allí no es fácil ganar, porque la pista es regular, es de goma, botar el balón raro, ellos lo tienen muy cogido, difícil ganar allí. De hecho, sí. Chartabe la semana anterior no ganó. Sí, bueno, pues además aquí ya tuvieron la mala suerte que la primera jugada del partido, ¡pum!, 0-1. Y les empezó a costar, les costó más el ir remontando. Al final lo hicieron por 2-1, pero me decían que no es que estuvo, o sea, que le había salvado los postes y sobre todo Sergio Guizabal, que Sergio Guizabal estaba la semana pasada, la anterior ya estuvo francamente muy bien y esta semana pues les volvió a salvar esa situación. Luego, pues, que él salió con el portero jugador y ahí fue ya la definitiva y el 4. Bueno, la clasificación sí. Y la próxima jornada. Sí, la clasificación entre Ríos Picasen con 13, Tafatrans 12 e Ibarra con 10. Y en el descenso están Quinto con 4, Quel con 2, Casturderos con 1 y Albelda sin puntuar todavía. Y hombre, será bueno ese Quel Albelda, ¿eh? Oh. Porque se tienen unas ganas... Derbi riojano. Sí. Ya sabes cómo le dicen aquel, ¿no? Le dicen que el maldito lugar, la piedra que se queda arriba, que también sabemos de geografía. Bueno, muy bien. La próxima jornada, Entre Ríos Osantabe, Taustequel, Albelda Quinto y el tuyo, el Álamo Pinseque. Así que Dios reparta suerte. Sí, porque como reparta justicia, lo tenemos claro. Sí, porque por eso lleva una venda la justicia, ¿sabes? Y cada día, más que una venda, se tiene que poner ya un pasamontañas. Venga, bueno, a la tercera división. Ahora vamos a la tercera división y tenemos al otro lado del teléfono a Willy López. Willy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al programa, por supuesto que sí. Hombre viejo conocido de todos ustedes, no por la edad, sino simplemente por los años que lleva en ella. Y empezaremos hablando de la tercera división. Se va a acercar un poco de lo que es la tercera división y el tema femenino. No ha habido jornada de tercera división, solo se jugó un partido aplazado, ¿no? Exactamente, se jugó un partido aplazado de la jornada 3, Caspe 3, Andorra 2, un partido muy igualado que se resolvió en los últimos instantes. Y por lo tanto, tampoco la clasificación sufre ninguna modificación importante. Sigue el Coras con 12 puntos, Zafán con 10 y luego un grupo con 7 puntos que son Pirineos, Borja, Paniza, Anzón y Utebo. Este último con un partido menos que debe disputarse con Gelsa. De acuerdo, ¿y la próxima jornada hay algo destacado dentro de ella? Pues sí, hay un derbi de la comarca de Cariñena, un Almonacid Paniza el domingo. Luego hay otros partidos muy igualados como Pirineos Zafán, Caspe Peña La Unión y un Utebo Borja. A ver, Willy, tú como entrenador del Paniza, y aquí tenemos a Dani que también se ha mojado ya. Un saludo, Willy. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Ahí, vamos andando, aunque sea irónico. Bueno, venga, un abrazo. Dani. Haznos, ya te pregunto ahora como entrenador del Paniza, objetivo. Vale. Dani se ha mojado, ha dicho que su objetivo era el playoff. El tuyo. El nuestro, no me voy a alargar mucho, pero voy a decir una cosa muy clara. Este año hay 9-10 equipos que pueden luchar por todo y que según cómo vaya la temporada, si pierdes 2 partidos, igual te pones a luchar en zona de nadie. No sé, eso lo dicen todos los entrenadores, ¿eh? No. Eso lo habéis aprendido de memoria. Este año no hay ningún Tauste, no hay ningún quinto y hay una igualdad muy grande. Eso sí, el Coras va como un avión. Nuestra meta es ganar el próximo partido y no descolgarnos. Otra cosa no te puedo decir. Eso, ¿tú también vas de partido a partido como el Cholo?
Yo voy semana a semana, más que partido a partido, y nuestro objetivo, yo no me voy a esconder, y la ilusión que tenemos es estar arriba y por lo menos estar en segunda posición y jugar el playoff, pero vamos, va a ser muy jodido, muy difícil. Sí, porque este año recordemos que el segundo juega playoff, ¿no? Sí, tiene que jugar contra el campeón de Baleares. Contra el campeón de Baleares. Otra cosa que tampoco se entiende por qué. Cercanía. Porque no, es que eso es una cosa que no se sabe el por qué, pero ha venido definido. Que será el mismo que se levantó aquella mañana mal para hacer el playoff, claro. Bueno. Esto es como cuando hacían los grupos de femenino y partían España en cuatro trozos y te tocaba Galicia. Te decían que era por proximidad geográfica, pues esto será igual. Bueno, ¿algo más de tercera ¿Tienes división? algo más de tercera, Willy? No, nada más. Simplemente como no ha habido jornada, pues nada. Pasamos a las féminas. La rebelión de los sótanos. Porque dice que ganan los de abajo. Sí. Alguno que decía que parecía que el C10, por ejemplo, era un equipo temible, esta semana ha perdido con el último, con el San Pablo. Ha sido una categoría, ha sido una semana bastante de altos y bajos. Los equipos de abajo van sumando y los equipos de arriba, pues alguno ha tropezado. Si os parece, empezamos por donde tú quieras. Vale, muy bien. Pues empezamos por el Chantrea 2, Intersala 10, 1. A los 3 minutos, el conjunto de Nano Modrego ya perdía 2-0. Chantrea juega lo que sabe. Jugar, pelear y aprovechar lo que tiene. A pesar de tener a su mejor jugadora, Ana Lavallén, lesionada para toda la temporada. El partido, pues como digo, se puso muy cuesta arriba. Marina y Titina intentaron con algún 1 contra 1 desbordar por banda, pero no era el día. El segundo tiempo, Marta García cortó distancias, dominio Intersala, pero sin un peligro importante como para lograr el empate. Para mí, Intersala tiene de largo la mejor plantilla del grupo, pero tropiezos como este son un serio aviso para lograr el objetivo, que como bien dijo el presidente, José Ramón Moreno, no es otro que el ascenso. Sí, oye, Intersala también ha tenido una baja, ¿no? Sí, ha tenido la desgraciada lesión de Paula. Pérez, que la va a tener alejada de las pistas por bastante tiempo. Yo creo que con esa lesión, si se confirma y que hay que pasar por quirófano, es ya para decir prácticamente adiós a la temporada, es ligamento cruzado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es una lesión que prácticamente son 6-7 meses. Sí, eso es entre que ponte bien y estate quieto, ya se ha pasado la temporada, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué nos cuentas pues de la derrota del César Augusta 5-3 ante el Linyola? Sí, al descanso se van las del Chino con un 0-2, una de ventaja, con los 2 goles de las jugadoras de moda, las Andreas, Martínez y Sánchez. En la reanudación, las ilerdenses pues remontan el partido y se ponen con 5-2, donde destaca la ex jugadora del Tamarite, Paula Martínez, con 2 goles. Al final del partido, Andrea Martínez maquilla el resultado, al que se llega con el resultado de 5-3. El conjunto de Linyola, pese a ser un recién ascendido, pues es un equipo que no está aquí para participar, sino que ha venido para competir. Recordemos, Willy, perdona que te interrumpa, recordemos que el Linyola es el que sustituye al Salok Alicante por los problemas esos que hubo, que si no estaba conforme con la distribución del calendario y se retiró, y entonces entró el Linyola. Sí, que el presidente es una persona bastante influyente en la Federación Catalana, que además es el alcalde del pueblo. Entonces, lo que iba a decir es que han fichado una jugadora de la Bocatelía Alcantarilla, que es de un pueblo vecino, Balaguer, que es una jugadora que debutará la semana que viene, se llama Carmen Belio. Pero a lo que nos atañe, pues ninguna alarma para las del conjunto de César Augusta, que poco a poco, pese a la juventud que tiene, pues la plantilla pues están cumpliendo bastante bien y de sobras. Bueno, y el Entre Ríos, pues 3-0 al Sota. Como el Sotán es un equipo, bueno, ha perdido este año a Ana Tallo, ¿verdad? Sí, Ana Tallo se ha ido a jugar a Primera División al Alcorcón. Al Alcorcón. El Sota también le podemos llamar Osasuna, porque muchas veces decimos Sota, luego decimos Osasuna, pues eso. Ahora tiene la denominación en femenino de Osasuna. Pero bueno, el dominio de las de Sergio Dominado fue durante todo el encuentro.
La verdad que Osasuna en el primer tiempo tuvo 2 claras ocasiones solamente, pero fueron desbaratadas por la portera Leire. A los 5 minutos, un gol de tacón de Cintia Romano en jugada de saque de banda. Osasuna esperaba en media pista con defensa individual y no inquietó en este primer tiempo a las de Entre Ríos Zaragoza. En la segunda parte, el 2-0 fue gol de Emma del Castillo a los 5 minutos de la reanudación en otro saque de banda. Con la mano o con el pie. Saque de banda, pues fue con el pie. Con el pie. Eso es. Luego, a falta de 8 minutos, el conjunto de Osasuna apostó por el portero jugador, pero la verdad que las de Entre Ríos no pasaron ningún tipo de problemas. Es más, a falta de 1 minuto, Andrea Dorado consiguió el definitivo 3-0. Partido muy serio de las del Colo, que después del varapalo del derbi de la semana anterior han dado una buena imagen y las agrupa a la parte alta de la clasificación. La clasificación que precisamente está encabezada por el Esplugas con 12 y luego le siguen Intersala, Entre Ríos y Hospitalet con 9. César Augusta es quinto con 6. ¿Y qué tenemos la próxima jornada, Willy? ¿Lo tienes a la mano? Sí, claro. La próxima jornada, Intersala recibe en la pista de la Granja el sábado a las 5 de la tarde a Hospitalet, partido interesante. Castellón-Colo jugarán a las 4 de la tarde el sábado en Castellón, y el domingo por la mañana las de César Augusta visitan Ibiza en la pista de San Pablo a las 11 de la mañana. Oye, vamos, antes de finalizar, una pregunta que tú que eres un experto conocedor de, sobre todo esto del fútbol sala femenino, ¿cómo está? Te digo esto por una sencilla razón. Un antiguo entrenador y presidente, que era todo a la vez, pues ha tenido que tuvo al equipo en primera división, que lo ha hecho desaparecer, ya no tiene categorías nacionales, ahora está jugando con las categorías base, pero ahora va de, como si dijésemos, va de un salvapatrias y va buscando, no se sabe el qué, para salvar al fútbol sala. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar? ¿Tan mal está el femenino y el fútbol sala? Hombre, el femenino en las categorías base, pues como siempre hay falta de equipos por el fútbol, pero en este tema a mí me hace mucha gracia que después de pisar a mucha gente, esta persona, pues ahora busca ayuda, busca que le hagan casito, y lo primero que tiene que hacer es pagar las deudas que tiene. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego si buscas que te hagan caso, pues hay muchas formas de que te hagan caso, pero después de pisotear el fútbol sala, tomarse a la gente de cachondeo, engañarla, vacilarla, pues me parece que esto, no sé qué equipos entrarán en esa salvación, pero vamos, yo al único que conozco que hacía las cosas difíciles se llamaba Maldiver y era una serie de televisión. Esto me parece, me suena a cachondeo. Vale, aclarado queda y muy claro, y si alguien no lo ha entendido, pues ya lo volveremos a repetir. De acuerdo, pues Willy López, gracias por tu primera intervención aquí en este programa de Sport Sala y por supuesto desearte pues que en los próximos programas aquí estés para contarnos toda la actualidad tanto de tercera división como de las categorías femeninas. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Vamos a la categoría juvenil. Muchos goles de los de arriba que no fallan. 70. Bueno. ¿Qué te parece a ti en eso, Dani? 70 me gusta, goles. Me gusta. Cuantos más goles haya el fútbol sala, más espectacular. Sí, eso es así. Vamos, es mejor ganar 8-7 que 2-1. Eso siempre lo digo yo para la gente. Eso me lo dijiste. Te lo digo siempre. Sí, no, es que es así. Es que si no vamos a matar el fútbol sala, si lo vamos a parecer al fútbol, a jugar al 2-1 y al 1-0, pues entonces estamos muertos. Mal asunto. Pero el problema de juveniles, si puedo opinar, es que... Claro, por eso estás. Es que hay que te vamos a pagar por ello también. que teníamos que buscar un poco más de competencia, de que hubiese más equipos que pudieran competir en la categoría. Eso. Yo creo que sería mejor para el fútbol sala aragonés, creo, es una opinión personal. No, si esa opinión nosotros la hemos expuesto aquí, la tenemos ya, lo hemos dicho no una, sino varias veces, que es que aquí los dos gerifaltes, los máximos mandatarios, bien, son los que se llevan todo. Ya. Porque es que el problema también viene por ahí, porque se hacen más grandes, porque se van cogiendo incluso es un problema para Juan Carlos, para la selección también, es otro problema que tiene ahí y luego, añadido. Claro, y luego cuando sales a jugar los campeonatos de España, pues aquí eres el rey, pero... No estás acostumbrado a competir porque aquí has competido 3 partidos. Pero luego sigue siendo la limitación de 3 jugadores por equipo. Por eso el seleccionador Juan Carlos Sánchez pues lo tiene tan complicado, está claro.
No puede. Es que en estas cosas, como siempre, los que deberían protestar deberían ser todos los equipos. El problema es que los equipos que salen beneficiados, como donde hay más equipos en la élite, como puede ser Andalucía, como puede ser Galicia, como puede ser Madrid, etcétera, ellos no van a protestar, porque no tienen ningún problema. Tienen que protestar las comunidades autónomas donde, como en Aragón, solo hay 2 equipos que son superiores al resto y por lo tanto solo pueden seleccionar a 6 jugadores en total. Pero fíjate, hablabas tú de los goles cuando te he hecho 70, pero si tú te fijas, en tan solo 2 partidos fueron los que se resolvió por la máxima, que fueron en el San Juan 9 Sala 2012-2. Por cierto, ¿quién ha visto al Sala 2012? Un equipo en segunda división que tuvo equipo en segunda división B, desapareció y ahora su máxima categoría es... Además, curiosamente, haciendo las cosas bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo mucha relación con Fran y con Escosa. Con Miguel. Y haciendo las cosas muy bien, no les ha salido mal. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve, no? Y el Sala 10-9 al Cañicero. El resto, si tú te fijas, por la mínima, porque tienes un Pirineos 4 y Jar 5, la Cigüeña 4 Entre Ríos 5, además un partido también muy, muy difícil que fue a los de Carlos San Pedro les costó mucho, sufrieron para vencer. La sorpresa, pues, la Cigüeña es un equipo que están los de Monzalbarba, lo están haciendo, llevan ya 2 años, sí. Francamente bien. Y en el Campeonato de España, es que no recuerdo la categoría, estaba haciendo memoria, pero el año pasado también... Creo que fue en cadete. Fue en cadete, ¿verdad? Sí. También es un club que hay que tenerlo... Sí, lo están trabajando muy bien. Lo están trabajando... Lo que dices tú, si trabajándolo bien, pues te salen las cosas mal, eso siempre ya no se puede hacer nada más. Eso sí que no. Claro. Luego tienes Ebrosala, que está sorprendiendo. Ebrosala, a ver, yo hablo mucho con Michel, con Cantín, y me cuenta que tiene un equipo de juveniles, pero para dar alguna sorpresa que otra, ¿eh? También tiene mucho mérito lo de Michel. Hombre, pero no le des mucho pavo, que si no se lo va a creer. Y a no ser que hay penalti contra del Madrid. Cada vez que se me cae el bolígrafo es un penalti. Bueno, pues eso, ¿no? Y el único empate pues era el Almozara 4 Rivera Navarra. La clasificación, el Sala 10 con 15, que es el que ha sumado todos los partidos por victorias, Entre Ríos, La Cigüeña y Ebrosala, y Coras con 9, y en descenso están Compañía de María, el ya mencionado Sala 2012, y Lepanto, que solo tienen un punto. Y la próxima jornada tenemos un Ijaruteo, un Sala 2012 Pirineos, Entre Ríos San Juan, Ebrosala La Cigüeña, partido muy interesante, Alcañiz Gran Vía, Coras Sala 10, no te quiero decir nada, ese lo que puede ser también, 2 equipos fuertes, Rivera Lepanto y el Compañía de María Almozara. De acuerdo, nos vamos a la segunda división, donde Entre Ríos se impone en una cancha muy difícil como fue la del Levante. Sí, tras el tropezón que tuvieron en Melilla, ya son 2 los partidos consecutivos que va sumando de 3 en 3. El rival de esta semana no era un equipo fácil, ni muchísimo menos, tú lo has dicho. Aunque eso sí, es un tanto, ya lo demostró en primera división como el año pasado en segunda, y este año lo vuelve a repetir otra vez, un tanto irregular. La pista, sin embargo, la pista de Paterna es una de las que se le da muy bien a los chicos de Alfonso Rodríguez. Comenzaron muy bien, un gol de Jorge Tabuenca, y que posteriormente pues se iría complicando el Levante, seguía complicando el partido. El Levante comenzó a jugar con el portero jugador, y esta circunstancia pues se le atravesó mucho al conjunto zaragozano, ¿no? Se pasó de defender, como me decía Alfonso, dice, es que hemos pasado de defender atacando a defender defendiendo. Esto un entrenador, ¿cómo me explicas esto? De atacar a defender. Bueno, esto fue perjudicial para ellos, ya que Levante se vino arriba y fue superior y logró el empate antes de descanso. La segunda parte, pues como según parece, fue un calco. La primera, Levante dispuso de varias ocasiones, pero el gol del Listo es un gol del Listo, ¿no? Y por eso le preguntaba yo a Willy cómo había sido el gol de estrategia, ¿no? Pues esta vez fue de saque. Ahí lo estamos viendo precisamente, un saque con la mano, que no me cansaré de decir, por mucho que digan lo que quieran, mucho mejor y más efectivo, que es mucho mejor, y ahí la prueba, pues ahí está bien clara lo que se ha visto, ¿no? Pues eso
significó el 1-2, que a la postre pues sería el que marcó el resultado. Y también hay que aparecer otra vez pues otra figura, como fue la de Juan Molina, que se volvió otra vez a poner en modo portero, y menos los taxis, pues... Juan Molina y Juan Muniesa, que joder. Sí, bueno, a Juan Muniesa es que le echas una lavadora por encima y baja un balón. Eso... Tendrá 80 años y seguirá metiendo goles, macho, me cago en 10. No, pero hablando de los goles, es que hay muchos entrenadores, yo no sé, no te pregunto antes a ti, ¿cómo ves el tema del cambio de las reglas? ¿Sacar de banda con el pie o la mano? Sacar de banda con la mano, evidentemente, es mucho más espectáculo. Yo lo que veo es que... Hay muchas más posibilidades. Muchas más posibilidades. Lo que pasa es que sí que veo que lo decidieron tarde y después que se comparta la mano con el pie, a mí es lo que no me gusta. Claro. Con la mano o con el pie. Con la mano o con el pie. Yo prefiero con la mano. Con la mano antes, joder, cuando se metían un montón de goles, macho. Claro, porque había una estrategia, había una posibilidad, jugadas preparadas, ensayadas. Y la mano es mucho más precisa que el pie, evidentemente. No, pues hay algunos que dicen que no. No, a lo mejor yo no es que no digan que no. Yo creo que el problema que tienen esos entrenadores que no están muy de acuerdo con esa situación. Pero un profesional no se casa sacar el balón con la mano. Alfonso, por favor, Antonio. Alfonso, que lo que quiero decirte es que lo que dicen es lo que ha dicho también Dani ahora, que ha llegado la regla muy tarde y tienen que de alguna manera modificar la forma del juego y adaptarse a ella. Entonces les costará un poco, como todo en esta vida, pero que sí a la larga será, yo creo que mucho más importante de cara al espectáculo y de cara a todo, sacar con la mano. Pero bueno. Bueno. Como se dice, partido sufrido, pero que al final lo importante, los 3 puntos que se vinieron para Zaragoza. La clasificación pues ahora es elegido, sorpresa también, el conjunto almeriense de 10 puntos, se divide entre con 9, Ceutí con 8 y Martorell con 7. Y en descenso me sorprende mucho Oparrulo con 3 puntos, Oparrulo. La baja de su estrella pues es que era todo, era todo. La Nucía 2 y el Lugo Sala con 1. La próxima jornada, pues Entre Ríos recibirá a Ibiza. Y como os he dicho, el sorteo de la eliminatoria de la Copa del Rey se celebrará. Tercera eliminatoria, se jugará entre el 29 y el 30 y Entre Ríos viajará a Ibarra. Un equipo... Partido complicado. Partido complicado. Terminamos con la primera división. El equipo del Sala 10 debutó en la categoría, debutó en el primer partido en casa ante Interview, pero bueno, el resultado es lo que fue negativo. A ver, lo intentó, pero no pudo, ¿no? Ahí yo vi precisamente lo que es la diferencia entre la primera y la segunda división. Es una diferencia que es abismal. Al Sala no se le puede negar trabajo, ni muchísimo menos, y voluntad, pero como decía el otro día su entrenador, es un equipo todavía en construcción. Decir que el Inter fue tremendamente superior, como dice el resultado, no sería decir la verdad, ¿eh? Inter también sufrió, sobre todo en el primer tiempo, donde fue sometido por el Sala 10, salió muy fuerte, con una presión muy alta, pero unas veces los palos y otras veces Jesús García, que me sorprendió también el portero de Inter, pues impidieron los goles. Hubo muchos desajustes defensivos, eso sí. Por cierto, Dani jugó la segunda parte. La segunda parte a partir del minuto 22. Nos lo decía el otro día Jorge Palos, que yo le pregunté si iba a cambiar el sistema de juego, y yo dije, bueno, concretamente el sistema, si vas a salir juntando con Dani como salida para ampliar el campo, y nos dijo que este año pues, que iba a tener muchas oportunidades. Además estuvo muy bien. Yo el sábado estuve en Pinsegue viendo el partido, claro, jugaba su hermano con nosotros y sus amigos, y por ahí estuve, y después del partido estuvimos hablando y me dijo que estaba contento. Y Alberto, que había estado en el pabellón, también me dijo que lo había visto. La utilización de esa salida con el portero en primera división está mucho más extendida que en cualquier otra categoría. Es ya prácticamente algo ya más que habitual. Hombre, es que lo tienes que tener trabajado y que los porteros anden bien con los pies. Claro. Bueno, como los 3 porteros, tanto Dani como Iván como Jesús García, estuvieron francamente bien. Al descanso 1-0, un gol de Drahovski. Drahovski fue... Sí, ahí la acabas de ver. Sí, fue una media vuelta. Una media vuelta es impresionante, ¿no? Y con el empate a 1, pues
o sea, el resultado, quizás a este primer tiempo, lo justo, esa es una jugada de Lucao. Pero, a ver, también fallo de defensa, porque se atrae toda la defensa. El defensa tiene que ser un poco, y mi modo de ver, y yo no soy entrenador, un poco más... Alfonso, en agresivo. En todos goles hay fallos de defensa o fallos o aciertos de delantero. Pero al final yo creo que esto es más mérito del jugador, del atacante. Los jugadores... Porque fíjate, no es que estuviera la defensa mal colocada, es que, porque hay uno debajo del palo apoyando al portero y otro en el borde del área. Yo creo que tiene más mérito el atacante, el atacante que la defensa, sí. Bueno, pues como te digo... En este ya es otra cosa. Bueno, gracias. ¿Fue un desajuste defensivo? Gracias. Sí, no hay más preguntas, señoría. Sí, Alfonso. Bueno, como decíamos, que hubo cambio en la portería, que salió Iván, ya lo hemos comentado, y con el 3-0 pues el Inter bajó el ritmo y el Salah buscó el gol, pero era querer meter fueron muchos nervios, era querer meter el segundo antes que el primero, ¿no? Y la estrategia de saque de banda significó el autogol, como se va a ver ahí, me parece que es ese es el gol, sí, ese es el gol en propia aperta de Gonzalo, un joven salido de la cantera. Salah buscó la opción con Nando, la opción de pívot fijo, pero tampoco funcionó muy bien, que digamos, ¿no? Y en el minuto 39, pues Inter ya sentenció el partido con 1-4. Lo mejor fue también buena entrada, por fin ya el público va reaccionando y fueron 1022 las personas que asistieron al pabellón. Sí, pero para ser un partido víspera del Pilar... Pues por eso. ¿No creas tú que es una buena entrada? Ahí se pueden ver las gradas, así como el año pasado fue eran unas entradas paupérrimas, dijésemos, pues este año parece ser que el público va a responder. Los postes fueron... inmensos, 4 en el primer tiempo y 3 en el segundo, 4 del Salah y 3 de Inter, ¿no? Ahí está Chaviña, es un equipazo, Chaviña, Bebé. Buen jugador, Chaviña, es que, vamos a ver. Bueno, el resto de resultados, Manzanares 4, Peñíscola 8, 9-0, Rivera 1, escaso, pero justo. El Pozo 5, Barça 2, partidazo. Osasuna se deshizo del Córdoba por 7-2 también. Y empezó perdiendo, pero tuvo Osasuna, es que todos los equipos de Osasuna, el entrenador que esté... Sí, macho, sí. Yo pensaba que era cosa de Imanol, pero no. No. Tú decíamos de Muniza que le das una lavadora y te deja un balón, pues aquí de un jugador normal, pues te sacan figura, ¿no? Igual Imanol está en la grada. Imanol está fuera. Sí, está fuera. En Arabia. En Arabia. Sitio, sí, está pues en Arabia. Aún llegará alguna... Vídeos. Sí. Bueno, para su hermano seguirá siendo el presidente. Claro. Presidente jefe. La sorpresa fue Santa Coloma, que le venció 4-2 a Palma. Burela, pues tampoco repitió, los dos recién ascendidos, Burela y Sala repitieron el resultado 1-4. Cartagena, el próximo rival del Sala, venció en Valdepeñas 1-2 y el ya mencionado Sala 10. La verdad que el Sala 10 no tiene un buen calendario para empezar. No. Cartagena, luego Barça, Jaén, Peñíscola, o sea, es un calendario complicadísimo. Bueno. Peñíscola, por cierto, comentar que Diego Sancho, otro de canterano de Pinseque, metió 2 o 3 goles. 2 o 3, sí, no lo recuerdo. Mira, eso no lo tenía apuntado. Fallo. Bueno. Muy bien, pues nada, que tenemos que poner punto y final a este programa de hoy de Sport Sala. 2.276 programas nos contemplan. Dani Salanova, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esos 35 años y que dure otros 35 por lo menos. Y tú que los veas. Exactamente. Bueno, pues buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y Alfonso Calvo, lo mismo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes les esperamos, como siempre, todos los martes a las 9 de la noche, ahí, al otro lado, para que ustedes vean las 7 Televisión Zaragoza. Y no se olviden que también nos pueden seguir a través del canal de YouTube. Buenas noches.
Energía. Proveedor número 1 de energía solar en Aragón. 10 años de experiencia. Energía limpia, energía infinita. Te asesoramos, te financiamos y te informamos de las subvenciones disponibles. Tu nueva vida energética a tu alcance. Calle Riglos 1, Zaragoza. Vansport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vansport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla, asados, paellas, tapas y cócteles, menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. Mio caro l'amore. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya. Cocinas Coem.